Por supuesto, orgulloso me encuentro en este momento con José de Guardia de Ponté, quien es investigador, escritor, actor cultural, presidente del Instituto de Estudios Científicos del Folclore de América, y el señor Gustavo Flores Montalbetti, investigador en Historia y Arqueología. Muchísimas gracias por estar en Raíces Salteñas. Primero que todo hay que decir que si uno toma los libros de historia, ¿sí?, los libros de la historia oficial, que yo siempre digo que es más oficial que historia, nos vamos a encontrar con ciertas cuestiones que no son verídicas, ¿sí?, que son falsas. Así directamente lo decimos porque justamente la intención de este programa es revisar la historia y decir las cosas como realmente fueron, ¿sí? Y esto lo vamos a ir dilucidando entre yo y nuestro querido amigo Flores, porque se ha tratado de negar algunas cosas, ocultar otras y cambiar el eje de la historia. Y acá estamos hablando de la primera victoria patria, o sea, un hecho histórico fundamental, ¿sí?, en las armas argentinas. Entonces, ¿qué pasa? Esa primera victoria, ese principio que da, creo yo, el génesis de la patria, estuvo en manos de nuestro general Martín Miguel de Güemes y fue robado, digamos, fue ocultado, fue negado. Ese triunfo, ¿no es cierto?, que fue principalmente artífice don Martín Miguel de Güemes, le fue negado. Entonces, esa es nuestra misión hoy acá. José, me trae a la memoria preguntarte o preguntarles si antes del 25 de mayo de 1810 hubieron acciones revolucionarias que dejaron antecedentes en nuestra historia. Por supuesto, la historia comienza mucho antes, es decir, todo el término del 25 de mayo de 1810 comienza muchísimo antes. 30 años antes, con todos los movimientos y el alzamiento de Túpac Amaru, que fue en el Alto Perú un movimiento revolucionario bastante significativo, bueno, que culmina en 1781 con su muerte, bastante trágica. Es descuartizado previo ver la muerte de su mujer, su hijo, bastante triste volver a recordar todo esto y bueno, finalmente descuartizado, vivo y decapitado. Es decir, hay toda una represión bastante dura de parte de los españoles hacia estos movimientos emancipatorios de parte de los altoperuanos. El punto es que ya esos movimientos son sofocados y después se retoman, digamos, hacia 1809. Hay varios movimientos en La Paz, en Cochabamba, en varios lugares del Alto Perú, que son, digamos, la antesala del Cabildo del 25 de mayo de 1810 acá en Buenos Aires. Es decir, todos estos movimientos vienen ya desde el Alto Perú con una serie de ideas nuevas y con un cabildo previo que se hace en la ciudad de La Paz justamente el 25 de mayo de 1809, un año antes. Fundamentalmente hay que saber que la expulsión de los jesuitas, ¿no?, es un antecedente interesante. Ya lo dice José Ingeniero, ¿no es cierto?, que la expulsión de los jesuitas en América trajo aparejado el ingreso de la Ilustración a las universidades americanas. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los jesuitas tenían muy dominada la cuestión educativa. Al ser expulsado, mira vos, ¿no?, en realidad fue un pésimo error, digamos, del rey de España, porque ingresa todas las ideas revolucionarias norteamericanas y francesas, ¿sí?, fundamentalmente a la Universidad de Chuquisaca, donde se van a preparar gente como Monteagudo, ¿no es cierto?, como Mariano Moreno, como Castelli, ¿sí?, que van a ser los principales, digamos así, artífices de la Revolución de Mayo. José, ahí hablando en la Junta de Mayo, ¿todos los integrantes de la Junta pensaban igual? No, para nada. Justamente habían tres posiciones fundamentales, ¿sí?, entre otras, digamos así. La primera era, por supuesto, una posición
¿cómo te puedo decir? Muy dura, ¿sí? Muy retrógrada, absolutamente oligárquica, ¿sí? Mantener, digamos, el sistema monárquico. ¿Sí? Entre eso estaba, por supuesto, el potosino Cornelio Saavedra, que era el presidente de la Junta, y lo pone el presidente porque era el que tenía las armas, era el jefe de Patricio, ¿sí? Pero en realidad el mando supremo lo tenía Mariano Moreno, que era, digamos, el ideólogo fundamental de este movimiento de Mayo. Y otro personaje incomparable es Manuel Belgrano, ¿sí? Porque ahí tenemos dos grandes pensadores, ¿sí? Y por supuesto estaba la voz, ¿no? La voz, el interlocutor válido, que era justamente Castelli, ¿no? Ahora bien, esos eran los revolucionarios y los conservadores, pero estaban los que ponían la platita, ¿sí? Claro, porque claro. en todo movimiento revolucionario va a estar el interesado económico, y esos eran lamentablemente contrabandistas, sencillamente contrabandistas. Claro. Y ahí lo tenemos a Ascuénaga, ¿sí? A Larrea, ¿sí? Que son los que van a poner la plata, ¿sí? Para que se dé la revolución, pero eran los más interesados en que se abra el comercio con Inglaterra. José o Gustavito, preguntarte también si las provincias del Virreinato del Río de la Plata, ¿todas unieron a la Junta de Mayo? No, bueno, Salta es la primera que se adhiere al movimiento de Mayo, pero hay otras que no. Y resulta ser que, bueno, hay toda una serie de acontecimientos de Liniers. Lo que hacen es apresarlo en Córdoba, en la campiña de Córdoba, creo que en Altagracia, por ahí cerca, y lo toman prisionero junto con un grupo de gente, un cura, el gobernador de Córdoba y 2 o 3 que lo acompañaban. Y resulta ser que la orden de Castelli era fusilarlo. La revolución tenía que tener sangre. Entonces... una forma de que sea en serio esto, como, ¿no? Para que lo tomen, que lo revistan. Tomen en serio. Claro, exactamente. Claro. Entonces, bueno, fusilan a Liniers. Muchos consideran que ha sido un gran error, pero ese ejército posteriormente sigue hacia el norte a auxiliar al Alto Perú. Y justo te iba a preguntar, sí. El ejército que viene de Buenos Aires, ¿era un buen ejército? El ejército estaba bastante, digamos, armado a las apuradas. Flojito de papel. Claro, eran creo que venían 800 soldados. ¿Cuántos eran? Así es, 800. No llegaban a 1000, venían 800, eso es. Y después se desprenden, creo que un grupo de 300, pero en sí venían reclutando gente a través de todas las provincias, es decir, Córdoba aporta con... diferentes paradas. Efectivamente, en las provincias van reclutando gente y van recibiendo aportes de los habitantes de cada una de ellas. Pero aquí la cuestión pasa por lo siguiente: había muy poca gente que venía a caballo. Los levantamientos se van a ir dando bastante aislados, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, Cochabamba, sí, Oruro, se levantan y se adhieren a Buenos Aires. Pero había un trecho, casi 400 kilómetros, ¿sí? Que había que sortear porque había un ejército, ¿sí? Que se establece como vanguardia en Cotagaita. En Cotagaita. Sí, señor. Perfecto. Acá está el punto. O sea, ¿Quién fue el responsable del ataque a Cotagaita? Bueno, ahí está la pregunta. Este es el quiz de la cuestión. Así es, el quiz de la cuestión. Resulta que el ejército, que se llama el ejército auxiliador, ¿sí? Esta es la primera expedición al Alto Perú. Estaba al mando de un general, ¿sí? Entre comillas, sí, no era general, ¿sí? Que se llama Antonio González de Balcarce. Ese sería su nombre. En realidad González. Después se lo borró al González y quedó Balcarce. Pero bueno, esa es la historia siempre, ¿no? La cuestión es que don Antonio, digamos así, no era muy avesado, ¿sí? Era un bastante nuevito en las armas, y esto va a traer consecuencias, ¿sí? Cuando llega a Yavi, encomienda a Güemes, que tenía muy buen prestigio entre los gauchos, que vaya enlistando tropa. Güemes se va a Tupiza, se va a Tarija y va a, digamos, reunir junto con Larrea,
un tarijeño de renombre, un hacendado, José Antonio Larrea, van a reunir 300 cabalgaduras. ¿Esa sería la importancia que tuvo el general Güemes aquí en esta campaña? No lo adelanté. Pero la cuestión es que Balcarce sigue, estamos hablando con un pequeño puñado de hombres, porque estamos hablando alrededor de 700 hombres, ¿sí? Todos a pie, pocas cabalgaduras, 2 morteritos, no había recibido todavía, digamos así, la artillería, y se encuentra con un ejército español que al no saber bien de qué se trataba y qué ejército venía, cómo venían, cuál era su se va a armamento. atrincherar fuertemente en el pueblito que se llama Santiago de Cotagaita. Sí, ahora la gran importancia que reviste la figura de Güemes es, primero, el conocimiento del terreno. Güemes conocía perfectamente toda la geografía de Salta, Jujuy, Bolivia, la parte del Alto Perú, lógicamente. Y lo más importante, creo, aquí es que Güemes llega con 300 gauchos. Reúne 300 gauchos y el caballo en esta cuestión de las guerras en ese momento, y eran como los tanques de ahora. El que tenía más caballo era el que ganaba. Y Güemes reúne 300 gauchos a caballo y con eso él marcha ya hacia Santiago de Cotagaita y se detiene en un vallecito cercano que está a 3 leguas de Cotagaita. Ahí se detiene, porque ya era que los porteños, o sea, González Balcarce, el día 27 de octubre, a las 10 de la mañana comienza el ataque. Claro, y el punto de acá, que para vos atacar a un sitio que de por sí Santiago de Cotagaita es una meseta, Exacto. de por sí naturalmente es inexpugnable, ¿sí? Es una fortaleza natural. Entonces vos, lógicamente, en las cuestiones militares y estratégicas, para vos atacar a una fortaleza necesita el doble de hombres. Bueno, él tenía la mitad de hombres, ¿sí? Y además tenía casi nada de artillería contra 4 cañones que tenía el enemigo. O sea, era imposible. Pero es acá la soberbia porteña. Lo primero que hace, manda una misiva pidiendo que se rinda el enemigo, ¿sí? Y claro, el capitán Córdoba, al recibir la misiva, debe haber dicho, ¿y qué le pasa? Porque se supone que está en inferioridad de condiciones y me pide que yo me rinda. Encima, con una soberbia, dice, yo no vengo a conquistar, vengo a liberar. ¿Sí? Esa es la misiva que le manda y por supuesto la respuesta es contundente. O sea, no, acá no va Sinatra. O sea, los insurgentes son ustedes, los legales somos nosotros. ¿Sí? Y es acá que ataca Balcarce y por lógica, digamos, es rechazado, ¿sí? Y es acá que cuando siente el tiroteo Güemes, ¿sí? Que estaba a 3 leguas, sale a ver qué pasaba, no entendía nada en realidad, y va a ser el que va a evitar, ¿sí? En esa retirada forzosa, digamos, desparramada de Balcarce, que luego él va a escribir, que no me retiré ordenadamente, que fue un desbande, digamos así, va a ser Güemes el que le salva las papas, en definitiva, ¿no es cierto?, cortando un avance español que lo podía haber destruido totalmente. Perfecto. Mira, yo me río porque hay unos documentos escritos por los oficiales españoles, y acá hay uno que está genial porque dice: el ejemplo de la disipación total del ejército de Castelli pone a prueba que no puede tener lugar de modo alguno porque se componía de indios estúpidos, cochabambinos dispuestos siempre a huir y porteños insubordinados, mandados por aquel supuesto general y otros que bien han sido los primeros en escapar y que no cuidaron de rehacer su gente. Eso lo escribe en el mismo campo de operaciones, es decir, es un español el que está diciéndonos que es un documento valiosísimo que desmiente absolutamente el hecho
de que haya sido Güemes el que atacó Cotagaita, porque ahí está el tema. Le echaron la culpa a ¿Y Güemes. por qué algunos historiadores responsabilizaban al general Güemes? Y bueno, para salvar a Balcarce. Pues. Entonces, claro, como Balcarce es el que se manda esta macana, más vale, después ciertos historiadores van a cambiar el eje y van a decir que Güemes fue el atrevido, ¿no es cierto? Claro. El irresponsable que atacó. Cuando en realidad Güemes va a ser el que le va a salvar la retirada a Balcarce. Pero acá tenemos el principal antecedente, por eso es que es tan importante Cotagaita. ¿En qué sentido? El enemigo, el español, el realista, va a perder todo respeto a las fuerzas patriotas. Y eso va a ser su fin. Porque no hay peor cosa que agrandarse. Entonces, ¿qué pasa? Lo va a venir persiguiendo. ¿Sí? Lo va a venir persiguiendo Córdoba, el capitán Córdoba, con 800, 900 hombres, ¿sí? Lo va a venir persiguiendo a Balcarce para destruirlo. Pero hay una variable acá. Viene a pie, sin cabalgadura. ¿Sí? Si bien es un... ¿300 kilómetros? 300, no, 100 kilómetros. Cotagaita a Suipacha. 100 kilómetros, pero caminar 100 kilómetros por esa geografía son como 300 por el asfalto, digamos. José, ¿y qué es lo que pasó ahí? Y bueno, ¿Qué pasó en Suipacha? Cuando llega a Suipacha, y es acá que nosotros vamos a describir una situación geográfica interesante. ¿Sí? No nos olvidemos que el río Suipacha es muy parecido al Calchaquí, planito, ¿sí? Es ancho, marcando una buena ribera, ¿sí? Entonces, desde el lugar donde estaban asentadas las tropas, les llamemos así patriotas, Güemes se establece en Nazareno, que es un pueblito cerca de Suipacha, yo creo que casi 10 kilómetros. No, menos. Tendría una visibilidad muy buena. Son como estar, qué sé yo, de acá al río Arenales, 2 kilómetros. No era más, era muy cerquita. Entonces, ¿qué pasa? Yo me imagino, y este es el punto, y por supuesto la lógica te marca que después de 100 kilómetros de caminar, ¿sí? no está dispuesto a presentar batalla, ¿sí? Entonces van a esperar, van a descansar, ¿sí? Van a acampar, justamente para perseguirlo el otro día. Y ahí viene la cuestión. Es que está la cuestión. Balcarce hace, hasta digo más, hay documentos que se va retirando del campo, ¿sí? Y este es el punto crucial. El punto crucial es cuando vos ves que los españoles están acampando, Balcarce está retirando y Güemes está a 2 kilómetros mirando, aguardando. Sí, está agazapado como el tigre ahí, esperando a ver qué es lo que hace. Sí. Y es acá el punto crucial de la batalla, porque ¿qué pasa? Güemes va a atacar. Claro. Va a atacar, pero con una formidable carga, ¿sí? De 300 gauchos aguerridos a un ejército que está totalmente desprevenido. Con la guardia baja. Claro. Y y eso va a ser... Claro, y esto va a ser Balcarce cuando ve la trifulca, más vale, da vuelta el ejército, ataca también, y la victoria va a ser espectacular. ¿No es cierto? Porque va a caer todo el parque, va a caer todo el prisionero. Rescatan todos los armas. Por eso es que queda abierta la puerta y va a haber otra batalla. Porque eso te iba a preguntar, si fue la única batalla esa de Suipacha o no fue la única batalla. Acá se lo dejo al señor. No, ahí bueno, Güemes, te quería comentar, hay otros documentos, por ejemplo, hay una carta que escribe Córdoba, el realista, y que él afirma de que han sido 300 gauchos los que iban al mando del capitán Güemes en ese entonces. O sea que ese es otro punto que también está salvado, digamos, ampliamente, porque al no ser una cuestión oficial, digamos, de comunicaciones, partes oficiales que podrían haber sido falseados, es una comunicación de un realista que dice que han sido 300 gauchos al mando del capitán Güemes los que atacan a la fuerza y la derrotan totalmente. Entonces después viene Güemes es enviado en comisión por Castelli a perseguir a Nieto, que era un verdadero comandante. El comandante que se estaba llevando los caudales.
Entonces mandan a Güemes a que lo busque, porque en realidad no sabían para dónde se iba el tipo. La cuestión es que Güemes, a partir de ese momento, ya queda como desvinculado del ejército hasta que le llega una comunicación oficial de que quede aparte del ejército. Es decir, hay documentos que dicen el capitán Güemes no existe en este ejército a partir del día 8 de enero de 1811. Es decir, que lo dejan afuera. Y bueno, lo mismo pasa también con Larrea. Bueno, también lo desvincula. Larrea también, José Antonio Larrea, el tarijeño, es desvinculado y él también, digamos, hace una comunicación a la Junta de Buenos Aires explicando toda su situación, es decir, como que quién se hace gaucho, quién se hace cargo de pagarle a los gauchos tarijeños, porque si bien estaban todos bajo el mando de Güemes, después sí, ya después por el mes de marzo, abril del año 11, ahí le dan un dinero a Güemes, 6.500 y pico de pesos para que pague a toda la tropa. Pero bueno, en el momento de que termina, digamos, toda esta cuestión de Cotagaita y Suipacha, después sucede una batalla que se llama de Arohuma. La batalla de Arohuma, que es... no sé, no figura prácticamente en los libros de historia argentina, no figura, pero va a ser muy importante porque estamos hablando que hay un combate entre 2.000 hombres, ¿no es cierto? Sí. Que van a ser ordenados por Rivero, sí, que es el gobernador de Cochabamba en ese momento, ¿sí? a Arce, para que pueda defender lo que queda, ¿no es cierto?, del resto del Alto Perú. Ahora bien, al mando de un ejército fuerte también, pero esta vez nuevamente tenemos el problema de que no tiene cabalgadura. No tenían cabalgadura, sí. Claro. Entonces la batalla de Arohuma va a ser un rodeo que hace la fuerza de Arce, ¿sí? Los rodean a la fuerza realista y la destruye. Con esto va a caer todo el Alto Perú, ¿sí? Pero es innegable decir que se le niega a Güemes la victoria de Suipacha, porque todos los partes, después que parten a Buenos Aires, o sea, que salen a Buenos Aires, y fundamentalmente escrito a 200, 300 kilómetros del hecho de las operaciones, Juan José Castelli le da la victoria a Balcarce, a González Balcarce, que dice que él había planificado una estrategia, ¿no? Sí. por la cual había simulado una retirada. ¿No? Claro, es un engaño, ¿sí? Para que los otros caigan en una trampa. Claro, como que él da vuelta la actuación de Güemes de Victoria diciendo que él había planificado. Claro. Pero bueno, ahí por suerte hay un reservorio bastante profuso de documentos, y documentos escritos por el enemigo. Entonces ellos son los que, digamos, determinan cuál es la versión cierta, la fehaciente. Ahí podríamos concluir un poquito el tema de las consecuencias, ¿no?, de lo que ha sido la batalla de Suipacha con todo esto. Bueno, acá es menester decir que el ejército porteño no se va a portar bien en el Alto Perú, ¿sí? Se va a ordenar pillaje, ¿sí? Va a haber violaciones de mujeres, va a haber desmantelación y robo en las iglesias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todo lo peor que te puedas imaginar cuando hay una situación de ese tipo, como que le dan bandera verde a los soldados para que hagan todos esos desmanes. Claro, esto va a traer consecuencias muy graves. ¿Por qué? Porque primero que todo el pueblo alto peruano, primero era muy religioso, ¿sí? Segundo, se roban todos los caudales de Potosí. También. Por lo tanto, no tienen cómo pagar sueldo. Nada. Es lo mismo que acá en Salta, por ahí te roben todos los sueldos, ¿no? Sí, pero destruyen todas las iglesias, se roban todos los candelabros, los todos los cáliz, todo, no dejan nada. Es decir, esto va a impactar fundamentalmente en el ánimo de la población con respecto a los patriotas. Y por supuesto la consecuencia va a ser inmediatamente una derrota terrible en Huaki y la frustración, ¿no es cierto?, y intento de recuperar el Alto Perú.
Así es, sencillamente eso. Tenían las puertas abiertas para llegar a Hasta Lima, Perú, claro. y ya descabezar el monstruo en ese momento, digamos. Sí. ¿Quieren decir algo más? Yo de mi parte sí, que lo importante es, digamos, tener no solo una versión. Lo que pasa es que el problema que hay en la historia es que muchas veces se va copiando la versión de otro que la dijo, y que puede haber sido un historiador prestigioso, pero que estaba equivocado. Entonces de ahí se viene repitiendo todo, y la versión no es la original. Entonces lo que hacemos nosotros es recoger la mayor cantidad de material posible. Hemos visto más de 120 libros, o sea, bibliografía antigua, colecciones, memorias, escritos, documentos. Tenemos memoria de los españoles, de Abascal, de Goyeneche, documentos sueltos, registro de Nieto también, registro del ejército español desde 1810 a 1814. Es decir, tenemos un montón de bibliografía, un montón de documentos, no sé si nuevos, que recién los encontramos nosotros, pero que no estaban dados a conocer. Así que todo lo que estamos nosotros hablando acá, diciendo nuestra versión, es en base a documentos fehacientes. Sí, señor. Y para finalizar, hay que ver que en ese tiempo también habían documentos falsos, porque justamente el parte que hace Castelli a Buenos Aires no es verdad. Y de eso se agarró mucho la Academia Nacional de la Historia para poder decir otra versión, basándose, claro, el que ha ganado Suipachi, cuando realmente no es así. No es así. Bueno, nuevamente un placer tenerlo, la verdad, para mí. Del capitán Güemes en esta actuación y en estas batallas importantísimas que han sido las primeras de las tropas de la patria, y de los gauchos, por supuesto, porque en definitiva han sido los 300 gauchos que marchaban con él a defender el territorio. Bueno, don José, don Gustavo, muy amable. Esto ha sido un poquito de nuestra historia a través de Raíces Salteñas y de estos grandes decidores de nuestra historia, así que muchísimas gracias y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, José. Muchas gracias a vos, querido amigo. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a vos, Rodolfo. Muy amable de tu parte. Seguimos adelante. El cuándo. Primera. Una y dos me andan queriendo y no sé con cuál quedarme. Una me ofrece dinero y la otra promete amarme. Alegre. Ay, ¿cuándo será ese día de aquella feliz mañana que nos lleven a los dos el matecito a la cama? ¿Cuándo, mi vida, cuándo, mi vida, San Mateo y San cuándo? Mateo. Cuando mi vida, cuando mi vida, cuando una y dos me andan queriendo y no sé con cuál quedarme. Segunda. Adentro. Si me caso con la rica, me dirán interesado. Si me caso con la pobre,
¿Cuándo será ese día de aquella feliz mañana que nos lleven a los dos el matecito a la cama? ¿Cuándo, mi vida, cuándo mi vida, cuándo? Zapaleo y zarandeo. Cuándo mi vida, cuándo mi vida, cuándo. Una y dos me andan queriendo.